¡Yay! Bienvenidos a GastroTalk. Mi nombre es Martín Mesa, estoy súper contento con nuestro primer episodio. Estuve entrevistando a mi gran amigo Ronald Arias. Él es maestro panadero y pastelero, egresado del GAP en Caracas, Venezuela, y también estudió gastronomía en Le Cordon Bleu de Perú. Estuvimos repasando un poco su trayectoria, su carrera, y luego nos adentramos en panadería. Específicamente repasamos el método directo, que son 12 pasos para realizar pan sin masa madre. También nos tomamos unas margaritas, él nos prometió que nos iba a compartir esa receta, así que síganos en nuestras redes, GastroTalk Podcast, y no me queda más que decirles, la mesa está servida, que lo disfruten. Bienvenido, gracias Siempre, pana. por brindarme tu casa y por darnos este espacio. Para ti siempre. Gracias por estar aquí. Ronald, un poquito para presentarte. Estudiaste cocina en Alta Cocina, de ahí A los 14 años. a los 14 años. Y cuando comenzaste a estudiar cocina, ¿era extraño o siempre quisiste hacer eso? Bueno, era un poco extraño porque o sea, tampoco es que soy tan viejo, pero para esa fecha existían como que los tabús todavía de que el que estudiaba cocina era raro, parchita, ¿sabes? Ok. Entonces yo le decía a mis tíos, a mi familia, y siempre, ay, vas a estudiar cocina, ay, amiguito, ¿qué tal? Y bueno, nada, y de hecho yo me quedé callado porque todavía estaba en el colegio. Ok. Y ya nadie supo que en el colegio que yo estaba estudiando cocina. Ay, qué bueno. Entonces, y, bueno. y después de estudiar cocina, ¿cuándo comenzaste con panadería? Yo empecé panadería terminando cocina en IEPAN, en el Instituto Europeo del Pan. Empecé en Caracas. No me acuerdo cómo se llama en aquel tiempo estaba en otra sede, por Plaza Venezuela también, cerca de Plaza Venezuela. Y terminé cocina y ahí mismo me metí en panadería. Ok. ¿En qué espacio de tiempo, nada más por un poquito por saber, cuándo comienza GAP y cuándo comienzas a estudiar pastelería? Fíjate, yo después de salir de panadería, mi mamá también preocupada de que estaba estudiando esa vaina, que eso no daba plata, que no sé qué broma, empecé a tomar una carrera universitaria y empecé a estudiar turismo. Okay. Cuando yo empiezo a estudiar turismo, empieza mi papá a formar la academia del GAP, y yo a mediado de carrera hice, cuando ya estaba elaborado todo el curso, que ya tenía un profesor, ya todo ya había entrado Hugo Friedlander a la academia, y yo me decidí a hacer el curso ya. Okay. En la misma escuela, pues, que creó mi papá. Luego diste clase por un buen tiempo de panadería y de pastelería. Sí, yo termino la carrera de turismo, ya estaba casi finalizando, igualito ya había entrado ahí. Yo empecé en el GAP en realidad, no como profesor, sino yo era, el GAP funcionaba de la siguiente manera como empezó. Empezó con un salón solamente de clases. Okay. Y toda la estructura que estaba ahí era para hacer panes para la venta a restaurantes. Ok, como una panificadora. Como una panificadora, pero exclusiva, porque eran a solo pequeños restaurantes, muchos de Prado del Este y de Alto Prado. Y vendíamos una pequeña parte de pan, tortas y pasteles en el mismo GAP. En el mismo GAP. Ajá. Entonces, después cuando ya se empezó a abrir por necesidad, porque ya empezaban demasiadas inscripciones en el GAP, entonces empezaron a necesitar más profesores, se cerró la parte de panadería, y se hizo un nuevo salón, y ahí entré yo como profesor. Como profesor. Uh-huh. ¿Cuántos años estuviste? Más o menos 6, 8 años. ¿Trabajando antes de ser profesor? O de profesor en el GAP. De profesor estuve como quizás un poco menos, como 4 o 5 años. Ok. Y por cierto está que fuiste mi profesor de pastelería y bueno, muchas de las cosas que sé de pastelería te las debo a ti. ¿En algún momento decidiste que tenías que buscar
Alumno rochelero totalmente. Te jodíamos mucho en clase, pero bueno. En algún momento decidiste que tenías que salir de Venezuela. ¿Por qué decides salir de Venezuela y qué hiciste en lo que saliste? Mira, lo que pasa es que no es secreto para nadie que en Venezuela no hay una universidad gastronómica donde tú puedes como seguir creciendo. Tú puedes hacer un cursito aquí, un cursito aquí, que es generalmente lo que todo el mundo hace. Yo hago un curso aquí, hago otro curso acá, y de todo el conglomerado de cursos que tú puedes hacer en Caracas, haces tu carrera culinaria. Okay. Sin embargo, yo sentía que necesitaba salir a expandir mis conocimientos gastronómicos porque sentía que estaba como encerrado, como que no tenía un lugar en Caracas o en Venezuela a donde yo ir y seguir expandiendo mi conocimiento culinario. La idea también de yo salir afuera a estudiar fue parte para potenciar los conocimientos del GAP. Okay. Entonces, en la primera instancia fue para eso. Yo salí del GAP, fui a Perú a estudiar en el Ecorum Blue y entonces todos los conocimientos, de hecho todo lo que aprendía de la escuela, trataba de llevarlo al GAP para dar nuevas técnicas a la escuela, pues, para que de puedan hecho, aprender. me acuerdo en uno de esos viajes de regreso de Perú que hiciste unos hojaldres chinos. Y en los aldres. Le diste esa clase a todos los Para mí, profesores. es que para mí fue ¿sabes? Me sacudieron la mata porque yo, mira, que unos aldres chinos. Yo pensaba que, ¿sabes? Me sabía todos los aldres pero no, o sea, tú cuando sales de Venezuela eres un nuevo. Okay. O sea, no, es como que Te expandes tu conocimiento. expandes de una manera increíble. Y algo y ya vamos a entrar en materia porque en este episodio quiero que profundicemos un poquito más en panadería, pero sí quería agarrar esa parte que fue llegar a Perú y ver la cultura gastronómica que tienen allá. Impactante. Es que es un choque, o sea, uno como venezolano, que a lo mejor es repetitivo las comidas que uno consume en Venezuela, en el sentido de uno siempre desayuna arepa, empanadas, pabellón, caraotas, o sea, cuando tú llegas a Perú, la variedad, no solo de platos que tú puedes consumir, sino la variedad de insumos que tú puedes de productos que tú puedes conseguir afuera es impresionante. Los mercados populares es una cosa que tú no quieres salir de ahí porque quieres saber qué es todo. ¿Y crees que, o sea, quizás esta pregunta, quizás las dos cosas tienen que ver, pero la cultura gastronómica que está en Perú tiene que ver con todo lo que viene desde los incas y de su cultura como tal, o también tiene que ver con esa variedad de productos que se encuentran en Yo Perú? creo que el suelo de Perú es bendito porque se puede cosechar, como tiene también desde mucha altura, tiene montañas de altas de altitud y tiene costa, entonces la variedad de productos que pueden ellos cosechar es infinita. Que por cierto, ahorita que mencionas esto, me acuerdo que vi en algún momento que Virgilio Central tiene un menú de degustación en base a las alturas de Perú. Y cada altura representan los productos que se consiguen en cada Él lo una de las representó demasiado hermoso, es un trabajo demasiado chévere el que hizo Virgilio. Pero a lo que iba, aparte de lo que pueden cosechar, yo pienso que la cultura inca, así como la cultura azteca, lo que son los mexicanos, los peruanos, los chinos, son culturas que tienen mucha historia y trascienden desde muchos años, y por eso ellos nos llevan como muchos años adelantados culinariamente, o sea, gastronómicamente ellos nos llevan muchos años. Entonces por eso yo creo que ellos tienen infinidad de platos que han creado en la historia y bueno, los insumos obviamente que los ayudan muchísimo. Ok. Un poco ahora, una vez que haces todos esos estudios, que te pones hoy, el Ronald de hoy se sienta y piensa en gastronomía, ¿cuál es tu favorito? Si tuvieras que elegir entre cocina, panadería, pastelería, ¿qué
Es que yo nací en la panadería. Ok. Entonces cuando tú naces, yo me imagino que si yo hubiera incursionado primero en la gastronomía, me hubiera gustado más la gastronomía porque es lo que más conozco, a donde mejor me muevo. Pero para mí la panadería, como yo nací en la panadería, fue donde yo me crié, o sea, me sé mover mejor en la panadería que en la pastelería o en la cocina. Entonces, ya es como esa esquina de confianza, que tú estás en tu rincón de confianza ahí y sabes que ahí te mueves como pez en el agua y es lo que más te gusta, pues. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué tal ha sido adaptarte o vamos a plantear esta parte de la calidad de la panadería en los diferentes países en los que has estado? Okay. Comparas Venezuela con Perú y quizás Estados Unidos, ¿cómo estamos los venezolanos en base a calidad? Yo te voy a decir que el pan venezolano para mí es uno de los mejores panes de los países donde yo he estado. Y comparto esos mejores panes también con Colombia, porque Colombia tiene muy buena panadería. Sin embargo, la panadería colombiana es muy distinta a la venezolana, porque la venezolana, como tiene mucho migración de europeos, portugueses, hay muchos panes de concha dura, que también eso, por ejemplo, Colombia quizás no lo tenga tanto. La panadería peruana no es que es mala, pero es distinta. Okay. Entonces, a lo mejor yo no es que no la quiero menospreciar, pero no es mi gusto personal. Okay. Y estuve en Chile, muy rico, muy también la panadería siento que sigue la misma línea que la peruana. Entonces tampoco es diferente. Es diferente. Entonces yo, obviamente, para mí la panadería venezolana está a muy buen nivel y los panaderos venezolanos, imagínate, o sea, pienso que un panadero venezolano vale en cualquier parte del mundo. Ok. Entrando un poco en panadería, quiero, digamos, en este episodio hablar un poco de la parte básica de panadería. ¿Te parece bien si comenzamos quizás por los métodos Sí. con los cuales podemos preparar pan? Claro. Entonces, cuando estudiamos panadería, vemos el método directo y el método indirecto. Lo básico. Lo básico. ¿Okay? La diferencia básica de los dos métodos es la masa madre. Es la masa madre, correcto. Okay. Explícanos, vamos a hablar de masa madre. ¿Qué es una masa madre? Bueno, básicamente, para ponerlo muy sencillo, la masa madre es un prefermento. Acuérdense que la levadura es algo que viene desde la época, cuando empezó la época industrial, que antes no existía la levadura. Entonces, para fermentar los panes utilizaban masa madre, que es un prefermento de harina, agua. Básicamente eso, que tú puedes hacer una masa madre con harina y agua. O sea, que el método directo, digamos, viene ya desde la época industrial. Claro, claro, totalmente. Cuando es creada la levadura. Entonces esa masa madre es lo que utilizaban antes como levadura, cuando hacían panes antes, bueno, allá en Egipto, ¿sabes? Sí. Ahora, no sé si quieres entrar en tema historia o no. Hace poco estaba escuchando un podcast y decían que hay data de que los panes, de que se hacían panes hace más de 100.000 años y obviamente en base a la región el grano que utilizaban era diferente. Quizás que no siempre el pan fue de trigo. No, siempre era arroz. De hecho, me sorprendió que la quinoa es sudamericana. Algo es muy, muy suramericano. Eso era como el oro por los incas, para que sepas. Y ahora es que está dándose a valer, porque ahorita está como de moda la quinoa. Entonces, volviendo al tema del método directo.
o sea, tenemos el método directo y el método indirecto. Ya dijimos que lo diferencia es el uso de la masa madre. Y nosotros calificamos o los pasos para hacer el método directo los definimos en 12 pasos. En 12 pasos, Okay. exactamente. Vamos a ir paso por paso. El primero, vamos a hablar de planificación y pesado. Lo que llaman los franceses la mise en place. Vamos a mise en place. Comenzamos por la fórmula panadera, antes de comenzar todo eso, porque tenemos que saber qué pan vamos a hacer. Sí, es interesante que toques ese tema porque la fórmula panadera prácticamente es algo que solo el panadero estudiado lo hace. Okay. El panadero empírico, bueno, a doblar la receta y ya. Okay. O hago 4 veces la receta y ya. Okay. La fórmula panadera es más exacta. Cuando tú quieres hacer fórmula panadera, tú puedes con tu fórmula, que no es nada, tú ya lo has estudiado, no es nada del otro mundo. Sí. Tú puedes hacer desde un pan hasta 1000 panes y la calidad va a ser la misma. Y aparte lo puedes calcular. Y lo puedes calcular. O sea, que lo estandarizas. Sí, lo estandarizas, pero lo importante de la fórmula panadera, personalmente, es que la calidad, hagas 1 o 1000, sea la misma. Ok. Porque generalmente cuando tú empiezas a hacer panadería industrial y haces muchos panes, si no haces tu buena fórmula panadera, tú cuando ya va a empezarte a cambiar los panes, cuando ya empiezas a hacer muchos panes. Claro. Entonces, con tu fórmula panadera no tienes pena. O sea, tú haces tus cálculos y ya una vez con tus cálculos tú tienes tus ingredientes para empezar a producir, pues lo que vayas a producir. A mí de hecho aparte de lo que estás hablando, también la fórmula panadera me ayudaba mucho a ajustar los panes. Sí, buscando las texturas en base a porcentajes de grasa o de agua. Me ayuda a ajustar la textura que yo quiero conseguir en el pan. Si por ejemplo estás hacer un pan desde cero y quieres crear un pan, es lo mejor que puedes hacer, porque ya estás jugando con porcentajes, no estás jugando con gramos. Exacto. Entonces ya empiezas a decir, bueno, cuánto porcentaje de humedad tiene el pan, cuánto porcentaje de secos tiene el pan, qué es lo que quiero, qué miga quiero, si quiero alvéolos grandes, si quiero alvéolos pequeños, y así lo vas ajustando. Eso es una clase completa. Claro. Entonces el primer paso, digamos, obviamente tener nuestra fórmula, saber qué pan vamos a hacer, pesamos todos los ingredientes, juntamos todos los ingredientes y los equipos que necesitamos, el mise en place, y los pesamos. Ahora, normalmente cuando pesamos en panadería, pesamos por un lado los ingredientes secos y por otro los ingredientes líquidos. Exactamente. Siempre está el tema de que le quitamos la sal, no le agregamos la sal hasta cierto punto en el amasado. Sí. ¿Me quieres explicar un poco por qué no pesamos la sal con los secos? Básicamente porque la sal la consideramos enemigo de la levadura. Okay. Entonces, son 2 puntos, ¿no? Enemigo de la levadura, y no queremos que la sal nos robe agua. Compita con la hidratación. Con la harina. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos toda esa agua que estamos pesando para hidratar la harina para formar un mejor gluten. ¿Ok? Entonces, lo que es la levadura es importante, y sobre todo cuando utilizamos levadura en pasta, que es la levadura natural, no la levadura seca o instantánea. Es importante ponerle la sal al final, porque esa sal mata a esos microorganismos vivos. No me sale bien. Salud. Que por cierto, salud. Estamos tomándonos unas margaritas que hiciste tú, gracias. La mía es de mango. Y la mía de fresa. La tuya de fresa. Y espero que nos compartas la receta luego porque quedaron buenísimas. Por cierto, una anécdota con esto es que buenísimo, ¿no? Lo sacaste de la roca. Lo saqué de la roca. Pero después entramos en ese tema, sí. Pero vamos a ir. Entonces ya cubrimos el primer paso. El segundo paso sería el amasado. ¿Okay? El amasado. Que es uno de los más importantes cuando estamos haciendo nuestro pan.
¿Comienzas con los ingredientes líquidos o comienzas con... ¿Qué agregas primero a la amasadora? Bueno. ¿Tienes alguna preferencia? Yo sí tengo una preferencia, pero en realidad eso depende del panadero, ¿no? Hay panaderos que no le importa cuál poner primero. Okay. A mí me gusta poner primero los líquidos y después los secos. Simplemente porque a veces cuando tú pones los secos primero y después los líquidos, a veces se forman grumos en la parte de abajo de la masa, Okay. de la amasadora, De la mezcladora. de la mezcladora. Y nada, o sea, te evita un poquito. Me evita un poquito la limpieza de la amasadora. Ahora, también cuando estamos en el amasado, hay varios temas. El tema de que la masa quizás no se caliente mucho. Sí. Bueno, lo que pasa es que también depende de la panadería donde entres, ¿no? Porque nosotros trabajamos en el Gap con una máquina, para decir que es moderna, ¿ok? Porque es una máquina de 2 ciclos, donde tienes el mezclado y en la misma máquina puedes hacer el sobado. Sí. Entonces, cuando ya entras en una panadería o a la vida real, a veces no tienen esa máquina, tienen una para mezclar y después tienen una sobadora. Ahora, cuando estamos haciendo el amasado, y de hecho va mucho quizás con nuestras fórmulas o nuestras recetas, tenemos nuestros ciclos de amasado. Tenemos una que es el mezclado y el otro que es el sobado o fresado, que estamos generando o estamos desarrollando el gluten en esos ciclos y cómo se desarrolla ese gluten. Uh-huh. Mira, la harina tiene muchas proteínas, creo que son como 6, pero tienen 2 que son muy importantes, que son la gliadina y la glutenina. Uh-huh. Ellas, con el agua y con la fricción de la amasadora, forman lo que es el gluten. ¿Qué pasa? El mezclado lo que va a ayudar es que los secos y todo lo que sea del agua vayan hidratando estas proteínas y se vayan mezclando. ¿Ok? Cuando ya tú lo pasas a lo que es el sobado, depende también mucho, es que la panadería y los ciclos de amasados dependen muchísimo del pan que tú vayas a hacer, porque incluso hay panes que no necesitan sobado, solamente que es el mezclado, ya, como es el caso de la pita, por ejemplo, que no necesita sobado. Pero cuando ya vas a hacer sobado es porque quieres que ese gluten que se formó, quieres que sea más elástico. Okay. Entonces, al ser generalmente los panes más elásticos, son más moldeables. Algunas veces la elasticidad te hace tener alvéolos más grandes. O sea, todo depende del pan que vayas a hacer. ¿Y por qué hay panes que tienen 4 ciclos amasados, digamos, mezclado, sobado y después otro? Hay hasta 3. Hasta 3, que le agregamos por ejemplo, algún tipo de grasa o mantequilla o lo que sea. Exacto. Mira, por ejemplo, un pan sobado, para ponerlas, lleva 2 ciclos amasados. ¿Por qué? Porque tú, ese pan sobado, quieres darle la mayor elasticidad al pan. Entonces, ¿qué pasa? Que tú mezclas, sobas, sin agregarle la grasa, y en otro ciclo de amasado, ya con el gluten bien formado, le agregas la grasa. ¿Para qué? Para lubricar el gluten. Y al lubricarlo, lo haces mucho más elástico todavía. Ok. Ya cuando llegamos a ese punto, ¿cómo sabemos que es nuestro momento de pasar al siguiente paso? ¿Cómo sabemos que nuestro gluten se formó? Mira, hay una prueba visual. Aquí no lo puedo hacer porque no tenemos una masa, ¿no? Pero generalmente nosotros agarramos un poco de la masa que no puede estar caliente. O sea, ya una masa que ya está caliente. Es más, es un truquito muy, muy fácil. Cuando tú estás mezclando y estás sobando y la masa te empieza a dar un sonido de burbuja que está clac, 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 clac. Eso significa que ya estás a punto de sobrepasarte de tu amasado. de tu sobado. Entonces, ahí es donde debes parar. Ok.
Eso sí, no tienes un reloj, porque generalmente los ciclos amasados son por tiempo. Ok. 2 minutos de mezclado o 3 minutos de Pero amasados. esto en máquina, a veces cuando estamos haciendo la mano es un poco más visual. Más que porque realmente el tiempo no es el mismo de una amasadora a hacerlo a mano. Yo siempre digo que un amasado a mano no te va a salir igual que un amasado a máquina porque, o sea, la fuerza que tiene la máquina es, ¿sabes? Claro. No es la misma del ser humano. Sí, y lo otro es de amasar a mano es que tú le imprimes mucho calor a la masa. Ok. Entonces, El calor de la mano. el calor de la mano. Ok. Entonces eso también te puede afectar un poco en la calidad del pan. Ok. Y entonces cuéntanos cómo es la prueba. Agarramos un poco del pan. Agarramos un poco del De la pan, masa. de la masa, y tratamos, como si fuera una plastilina, a aplastarlo lo más que podamos y empezamos a hacer movimientos como de zigzag en cada mano, pero muy delicado, no nada brusco, bien suave, y después las volteamos y empezamos hasta que se te forme una membrana bien transparente. Cuando tú tienes una membrana lisa, sin grumitos de harina o sal o lo que sea que tenga, ahí sabes que tu masa está bien mezclada y que tienes formado el gluten. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo a hacer esa prueba y se rompe? No. No. Una de dos. Bueno, una de muchas. Una de muchas. Sí, o pesaste mal y no se incorporó al tiempo de tu ciclo de amasado, porque puede ser que pesaste mal el agua, tu masa está como una piedra, y no se te genera, obviamente si no tienes el gluten hidratado no se te genera el gluten. Ok. Otra O el puede ser- amasado no fue suficiente. o el amasado no fue suficiente. ¿Y qué podemos ver si se pasa? ¿Hay alguna manera de ver si nos pasamos el amasado ahí o no tanto? Es que, por ejemplo, si te pasas el amasado, tú vas a ver el pan como un chicle. Ok. Se pone totalmente la textura diferente, es como bien chiclosa, o sea, y como más aguada. Ok. Entonces tú puedes agarrar el pan y literalmente hace como un... Ok. Ya entiendo. Y aparte se te pone muy caliente. Ok. Entonces, una vez que terminamos ese paso, que es el segundo, vamos al tercer paso de los 12 pasos, que es la primera fermentación. Quiero quizás hablar aquí de qué es la primera fermentación y sobre todo la importancia de esa red de gluten en la fermentación. Ok. ¿Por qué es importante tener una buena red de gluten para poder hacer esa primera fermentación? Porque básicamente el gluten es el que te retiene los gases de la levadura. Okay. Entonces, o sea, que si los gases están intentando salir y el pan no es elástico, se salen por todas partes y no crece el pan. ok. Entonces, estamos claros que el gluten es parte fundamental De un la, y no, y de la fermentación. y de la fermentación. Ujú, sí. Y entonces, ¿qué buscamos con una fermentación? ¿Qué nos aporta la fermentación? Mira, la fermentación te aporta sabor, olor, Ok. y bueno, crecimiento del pan. Cuando tú haces una fermentación prolongada, porque últimamente un pan artesanal también te va a saber mejor que un pan industrial. ¿Por qué? Porque la fermentación es natural. Ellos le dejan el tiempo que necesita fermentar el pan. Y en ese tiempo, que qué sé yo, pueden ser 2 horas, va a crear una cantidad de ácidos, una cantidad de olores, una cantidad de sabores. Y esos sabores se van a quedar ahí. Cuando tú vas a la panadería industrial, empiezas y lo pones en un proofer. Y en el proofer se te fermenta en 15 minutos. Claro, el pan, la levadura va a empezar a soltar gases, pero no empieza a soltar todos los ácidos, todos los sabores, todos los olores que suelta cuando tiene el tiempo natural la fermentación. Perfecto. ¿Y cómo sabemos ya o sea, cuando estamos haciéndolo quizás al ojo, hay manera de saber si esa primera fermentación ya está lista o... Yo siempre me mido por tiempos, ¿ok? Sin embargo, también Porque siempre que uno ve recetas en internet, hasta que doble de tamaño. o hasta que triple el tamaño. Exacto. O sea, depende del pan también. Pero, por ejemplo, yo soy muy, me puedes decir que soy muy cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, tienes que dejarlo en un cuarto que esté a 26 grados,
déjalo en un cuarto que esté por lo menos una temperatura cercana o cerca del horno o en algún lugar tibio, y lo dejas al tiempo que tiene que ir. Ok. El siguiente paso es la manipulación, el paso número 4. ¿Okay? Ujú. ¿Qué hacemos en la manipulación? La manipulación es la mitad de esa fermentación. A mitad de la fermentación. A la mitad ¿Y justamente qué de la le hacemos a la fermentación. masa? Lo que vamos es a gasificar la masa. Vamos O a a desgasificar. desgasificar la masa. Sorry. Son las margaritas. No. Cuando desgasificas la masa, tú le das chance a la levadura que agarre fuerza. Porque es como si estuvieras inflando una bomba. Ok. Entonces Y ya llega un momento que no empiezas a soplar. Primero tú te cansas. Y lo otro es que la bomba va a reventar. Entonces, es como que te da un descanso de esa sopladera y vuelves y empiezas a soplar. Okay. Entonces, y básicamente, ¿qué es? Que la volteamos. le sacamos el aire con los puños. Después que le sacamos todo el aire con los puños, que le ponemos planito otra vez como estaba antes, todas las puntas al medio, Y volteamos. como en cruz, y la volteamos y seguimos con la otra. Ok. Entonces, una vez que termina la primera fermentación, que hicimos la manipulación, que es el paso número 4, vamos al paso número 5, que es la división y el pesaje. Ujú. Que es bien sencillo, simplemente pesamos nuestra masa. Lo que le decimos en Venezuela, que hay nombres de eso en todos lados, un taroco metálico, Ujú. tu balanza, y pesar depende del tamaño del pan, el Sí. pastón y ya. Ok. Después hacemos nuestro preformeado o nuestro boleado. También que depende del pan. Depende del pan, depende del pan que elijamos. Bolita, en casita, ¿sabes? Todos los métodos que hay, Ok. no, tiene que ser como una casita, ¿no? Tiene que ser una cruz. Y una vez que pasamos la división y el pesaje, que la división es el número 5, el paso número 6, el preformado o preboleado, vamos al paso número 7, que es el descanso o fermentación en mesa. Básicamente el mismo tema, pero ya nuestro pan está formado completamente y simplemente lo dejamos una segunda fermentación. Mira, acuérdate que el pan está fermentando, eso es algo que yo siempre le decía a mis alumnos. Cuando ya tú empiezas a mezclar, desde ese punto, ya el pan empieza a fermentar, Ok. porque la levadura empieza a comer sus azúcares, empieza a comer pan y empieza a fermentar. Cuando tú tienes un pan que son 40 bolas que tú tienes que formar tú solo, cuando tú empiezas a ponerlo acá, Ya cuando llegas a la última. ya cuando llegas a la última está fermentada. Ok. Entonces siempre tienes que empezar por la primera que pusiste. Ok. Ese descanso es el descanso en mesa o la fermentación en mesa. Ok. Y después, el paso número 8, ya digamos el formado o boleado final, que ya le damos la forma final al pan. Ya le damos lo que, bueno, si es una Si es canilla, baguette si es o- baguette, lo que sea. O Ujú. redondo. Un tema importante, cuando estamos haciendo todos estos pasos después de la primera fermentación, ¿cómo sé yo cómo trabajar la masa en la mesa? Porque hay masas que trabajamos con grasa en mesa y hay masas que trabajamos con harina en mesa. ¿Tienes que saber qué pan estás haciendo o hay alguna manera de saber mediante la textura del pan qué usar? Están las dos cosas. Las dos cosas que dijiste son las dos. Tienes que saber qué pan estás usando, porque qué pan estás haciendo, porque por ejemplo, si haces una ciabatta, generalmente se trabaja con harina, porque es aguada. Y no solo porque es aguada, sino que también le da estética al pastón y al producto final, Ok. que es la harinita que le queda por arriba. Porque tú perfectamente puedes poner bastante grasa y al ponerlo ahí no se te va a pegar y tú puedes hacer tu mismo producto. Entonces, lo primero es que depende del pan y el producto final que tú quieras lograr. Porque, por ejemplo, es lo que yo digo, si tú necesitas un pan que se le vea la harina por fuera, lo trabajas con Y harina. normalmente quizás si tiene ese extraciclo para buscar un pan más sobado, normalmente esos panes se trabajan con grasa. Esos panes casi todos se trabajan con grasa. Eso sí se trabajan con grasa porque un Ok. pan sobado, aparte los panes sobados muy raro es que tú lo veas con harina trabajada o harina final, el producto final lo ves con harina. Entonces tú generalmente lo haces todos con grasa. Ok. Es por eso que depende del pan que vayas a hacer,
tú lo trabajas en la mesa. Ok. Entonces, Entonces, una de las cosas importantes es que cuando tú trabajas panes en artesanales, la gente comete mucho el error de que porque el pan en producto final es harinado, le ponen mucha harina. y entonces le cambian... Ahí le cambian la textura al pan, porque aunque a lo mejor no lo amasen con el pan o no lo muevan con la harina, el gluten o la masa absorbe la harina bastante. O sea, que hay que tener mucho cuidado con... Hay que tener mucho cuidado con cuánta harina tú vas a agregar para trabajar la masa. Ok, hablamos del paso número 8, que era el formado o boleado final. Vamos al paso número 9, que es la última fermentación o maduración. Ya esa es la fermentación cuando ya tú tienes tus panes en bandeja y ahí uno también lo puedes sacar. Yo usualmente lo mido por tiempo. También eso es fácil de seguir por ojo. Ahí sí sigues lo mismo de o no, que se te doble el tamaño o triplique el tamaño, depende del pan. Y la prueba del tacto. La prueba del tacto es que tú tocas el pan y ese hundidito que tú le haces se te tiene que regresar. Okay. ¿Qué pasa si se regresa muy lento? Le falta Le todavía. falta. ¿Y qué pasa? Si te regresa muy rápido, es que te sobrepasaron. O sea, ahí tienes que trabajarlo. Y quizás esa es una de las cosas que yo más me fascinó también. Como tú, lo primero que yo estudié fue panadería. Y siempre he tenido mucho, o sea, si me pones a elegir entre qué quiero hacer, quizás la panadería y la pastelería son mis favoritas. Y tiene mucho que ver con ese tema de saber notar esos pequeños indicios de las cosas que están pasando en tu masa. Mira, yo creo que eso... Hay que ser muy observador. Primero tienes que ser muy observador y eso no es algo que tú agarras de la noche a la mañana ni porque hagas un curso. Eso es algo que tú lo tienes que trabajar y que tú mismo te tienes que dar cuenta de cuándo es el momento para meterlo al horno. Eso es prueba. A mí me pasó muchísimo cuando yo empecé en el CAP, tú no sabías las barbaridades que a mí me salían mal. Y una cosa que quizás tiene se me sobrefermentaban las canillas y yo las cortaba y eso se bajaban ahí mismo. Una chancleta que se acaba. No, la pueden utilizar si quieren saber qué pasa. Si se le sobrefermenta el pan, lo pueden utilizar de masa madre. Claro. O sea, ok. Entonces, el paso número 9 de nuestros 12 pasos del método directo fue la última fermentación. Luego, ya cuando sepamos que el pan está listo, vamos a cortar y a glasear. ¿Alguna sugerencia? El corte obviamente en base al tipo de pan. Sí, y el corte primero sin miedo. Sin miedo. Eso es un corte tajante, sin miedo. Si empiezan a temblar la mano para cortarlo, el pan le va a quedar todo arrugado y feo. Es como el autógrafo o es la firma del panadero. Es la firma del panadero, totalmente. Tú sabes cuando un panadero, que es un panadero que hizo un buen pan, porque tú le ves esas ventanas bellas, dobladitas, así, que crezca. Eso es la firma del panadero. ¿Y glaseamos antes o glaseamos después? Depende del pan también. Depende del pan. Sí. Ok. Depende del pan. Explícanos un poquito. Un ejemplo. ¿Te acuerdas de algún pan que se glasee después? Es que, por ejemplo, lo puedes glasear. Déjame acordarme de los panes que son muchos. Pero sé que, por ejemplo, el panetón muchas veces lo glasean para que todo esté negrito, o sea, que crezca todo el mismo color. En vez de... Nosotros en el GAP lo glaseamos antes, pero por ejemplo cuando yo estudié en Perú, lo glasean ya cortado, para que todo sea el mismo color. Ok. Ahora, una pregunta que te hago, esto es porque normalmente se glasea antes, es para que cuando están saliendo los gases del pan, el huevo no impida eso, ¿o no? Tiene mucho que ver con eso, pero ya llega... ¿Y estética? Llega un momento que es más estético, porque obviamente donde tú pasas la brocha, o sea, donde tú pintas con huevo, es donde va a agarrar más color. Entonces, cuando tú abres las ventanas, por eso es que nosotros pintamos antes, porque tú abres las ventanas y esas ventanas van a quedar blancas
y lo demás del pan va a quedar dorado. Entonces, eso es lo que más que todo es mucho por estética. Perfecto. El paso número 11 de nuestros 12 pasos para hacer el método directo es el horneado. Bueno, bien sencillo, normalmente 350 panes. Depende del pan. Okay. Panes dulces se hornean a baja temperatura, panes salados un poquito más. Ok. Y ¿cuándo está listo el pan? ¿Qué temperatura? Ya llegando a los 98, 100, 110. Ok. ¿Y qué es eso de agregarle agua o qué buscamos cuando estamos haciendo horneado en base al pan? Por ejemplo, a veces le agregamos humedad para que la costra... Sí, por ejemplo, los que son panes salados, y sobre todo en Venezuela se consume mucho lo que es el pan gallego, lo que es el pan campesino, que son panes con mucha concha. Generalmente nosotros agregamos lo que es el vapor. Okay. Esa humedad que invade el pan por encima le va a generar lo que es la costra, una costra más fuerte. Depende qué tanto humedad le pongamos, va a ser más concha o menos concha. Ok, y ¿qué básicamente hacemos? Bueno, ¿spray? Si es en casa... O ponemos un envase con agua dentro de la... Exacto, si lo estamos haciendo en casa, que no tengamos un sistema de poner el vapor, necesitamos hacer con un rociador por encima del pan. Y yo también, o sea, roceo el pan y aparte le pongo un bolsito de metal con agua. ¿Y en qué momento le quitamos eso o se lo dejamos todo el tiempo? No, depende del pastón del pan. Por ejemplo, si son 20 minutos de cocción del pan, los últimos 5. Okay. Pero si son 45 minutos de cocción del pan, los últimos 15. Okay. Entonces depende del pastón de lo grande del pastón del pan. Ok. Entonces ya podemos ver si el pan está listo de dos maneras, por temperatura interna y también tacto. Los salados. Los salados. Los dulces no. Los dulces no. Los dulces por temperatura o también por... Generalmente como los dulces se doran más rápido, obviamente. Tú le das el tiempo que es y generalmente están listos. O sea, eso no tienen pelo. Entonces, ese fue el paso número 11. El paso número 12 es el enfriado o rezumado. ¿Por qué es importante? Porque uno está en la casa, uno hace el pan y uno quiere comerse ese pan caliente. Uno no quiere esperar. Hasta yo me lo como caliente. Sí, ok, pero ¿por qué es importante? ¿Todavía ahí se está terminando de la cocción del pan o sí, por qué? Hay una última cocción del pan que es el fuera del horno. Ok. Acuérdate que ahí la miga todavía está mojada. Nosotros necesitamos que esa humedad salga. Es importante, por ejemplo, cuando vamos a enfriar los panes tienen que ser en rejilla, porque empieza a salir la humedad. Si lo dejas en una mesa empieza a salir la humedad por abajo y toda la costra de abajo la pierde. Y de hecho me ha pasado que uno corta el pan muy rápido y parece que está pelmazado. Es porque tiene todavía mucha humedad dentro del pan y nosotros necesitamos dejar que toda el agua que tiene el pan se vaya, pues. Por eso es importante también. Sin embargo, si tú lo cortas con cuidadito, un poquito de mantequilla. Y bueno, en mi caso, uno de los recuerdos de Venezuela es que el tema de Venezuela, creo que lo sencillo es que en todas las esquinas hay panadería. Entonces, llegar a la casa con un producto de panadería o incluso de pastelería es cómodo, es fácil. Sí. Entonces yo recuerdo que mi papá llegaba literalmente con la canilla debajo los franceses. Sí, la canilla debajo del brazo y no había nada mejor que agarrar la punta de la canilla y comérsela caliente. Entonces, bueno, ya vimos los 12 pasos de nuestro método directo. ¿Okay? Ahora vamos a hablar, ese fue el método directo, ahora vamos a hablar del método indirecto, que son 14 pasos, digamos los mismos 12 pasos que hicimos, pero le agregamos 2 más. Exacto. Esos 2 pasos más son antes. Porque estamos haciendo un prefermento. Es la elaboración y fermentación de la masa madre. Ok. Las masas madres normalmente requieren ese tipo de masa madre, digamos que quizás con levadura. Normalmente con un día de fermentación es suficiente. Claro, los que son con levadura sí.
Okay. Acuérdate que tenemos masa madre naturales, que ya eso es otro tema aparte. Pero cuando tú lo haces con levadura, incluso la puedes trabajar el mismo día. Ok. ¿Ok? También todo depende del tiempo que tú tengas, ¿no? Si tú quieres hacer el pan ese mismo día, puedes fermentarla, ponerla en un lugar más caliente, fermentas. Pero la masa madre prácticamente es como si estuvieras haciendo un pan aparte para agregársela a tu otra masa. Ok. Pero entonces se la vas a agregar fermentada. Ok, ahora, yo quiero hacer un episodio extra para centrarnos en la masa madre natural porque creo que no solo tiene mucho de qué hablar, Sí, eso es mucha tela que cortar. mucha tela que cortar, pero aparte está de moda. Todo el mundo quiere hacer masa madres naturales en la casa. Sí. ¿Okay? Pero vamos a definir un poquito. Entonces, dentro de las masas madres hay dos tipos de masa madre. Una que es natural, que no le agregamos levadura. Ajá. Y hay otra que es una masa madre con levadura. Uh-huh. Hay unas tradicionales como son el Polish, la viga y el pie. Exacto, son las más conocidas. Las más conocidas. Vamos a hacer un recuento rapidito de quizás qué buscamos con cada una de ellas. Y, por ejemplo, el Polish, que es polaca. El Polish es polaca. El Polish, lo interesante del Polish es que es una masa madre que tiene 100% de agua y 100% de harina. O sea, prácticamente lo mismo de agua, partes iguales. ¿Ok? Es una masa madre bien líquida. Okay. Lo que hace que esta masa madre sirva para los panes de concha dura. De concha dura. Uh-huh. Okay. Mientras más hidratación tiene un pan, más costra va a tener. Ok. Ahora, estábamos hablando antes de comenzar de la viga. Sí. ¿A ti te gusta mucho utilizar la viga? A mí me encanta utilizar la viga porque es la más versátil. Ok. Porque nosotros en el grupo académico empezamos con lo que es la viga 45 para hacer los cachitos. Ok. Que es la más dura de todo. Pero la viga se llama viga 45 porque tiene 45% de agua. De humedad, sí. Entonces, pero la viga puede ser 45, 60, 80, 100, 120. Hay viga 120. Entonces, prácticamente con una viga tú puedes hacer cualquier tipo de pan. Okay. Depende de lo que tú necesites, tú le vas a poner más humedad. Y el tradicional pie francés, ¿qué nos puede aportar en un pan? Es que es el más fácil. Okay. Porque fíjate que el pie francés nosotros le pusimos, que es prácticamente, si tú la ves, es la misma fórmula que la baguette. Okay. Entonces... ¿Que es 160? 160, 1.81, algo así, 1.2, no estoy muy claro, pero ahí está. Que es agua, harina, agua, levadura, sal. Okay. Pero ¿qué pasa? El pie sale de las canillas sobrefermentadas que no se van a hornear porque salen sobrefermentadas y entonces lo guardan como masa madre. Okay. Entonces... ¿Que eso pasa mucho en las panaderías? Pasa bastante. O sea, en realidad a veces el panadero no es perfecto. A veces se le olvida un bache de panes y no sabe qué hacer y lo ponen a fermentar. ¿Te ha pasado alguna vez y digamos, no sé si... Disculpa, pero por ejemplo el pie no es solamente una baguette. Es cualquier pan que se te fermente, lo puedes utilizar. Le llaman pie. Okay. O sea, eso me ha pasado a mí, no te digo... Yo pensé que el pie se le llamaba a esa receta. Okay. No, bueno, no te utilízalo como pie. Okay. No, utilízalo como pie. Okay. Ah, ok, dale. ¿Y te ha pasado? A mí me ha pasado en ciertas panaderías que pruebo todos los panes y me sabe igual. Y la textura es diferente, quizás un pan con costra o un pan sobado, pero me sabe igual. ¿Qué quiere decir? Que quizás estás usando la misma masa madre para todos los panes o ese pie. Sí, a lo mejor es la misma masa madre para todos, que es lo más común, Okay. En realidad. O sea, no es que en las panaderías quizás no se tomen el tiempo de hacer para cada pan una masa madre. Okay. Simplemente le utilizan la misma masa madre para todas, que es lo que le da el sabor. La hidratación o el resto. Con los ingredientes, pues un poquito más azúcar a este le ponen semilla, el otro le ponen... O sea, con eso básicamente. Ok. Ya, digamos,
un poquito apartándonos de la parte más teórica, cuéntanos un poco, hace poco estuviste en New Jersey trabajando en una panificadora. ¿Era una panificadora? Trabajé en una panificadora, ¿Qué se llama? la panificadora se llama Tissery, pero más que panificadora era como una vinocería. Ok. Okay, porque hacíamos más que todo caracolas, hojaldre, croissant. Ya eras, No era tanto pan. Ya eras manager de producción. Ahí era manager de producción. Ok. Sí. Cuéntame, ya viniendo de escuela y ya pasando a producción, ¿cuál es la diferencia y cómo quizás eso, cómo nos preparamos? Tenemos que comenzar desde abajo. Mira, para mí, sí, es que, o sea, tú necesitas siempre tener una base. O sea, yo no digo que necesites empezar en una escuela, ¿no? La escuela te da las herramientas para que tú empieces desde cero. Okay. Pero, por ejemplo, si tienes la oportunidad de que un amigo tiene una panadería y tú te quieres poner a trabajar como panadero, es válido. Los panaderos empíricos a veces te dan 3 pelas a uno, porque sí, tienen toda la vida haciendo pan. Pero sí necesitas una base. Tú no te puedes lanzar al agua así directo. El pan es fácil, no. Okay. O sea, el pan necesita un poquito de conocimiento. ¿Qué anécdotas que nos puedes dar de trabajar en una panificadora? ¿Cómo son esos procesos de producción? ¿Qué tan difícil es organizarse para, digamos, tener un producto a tiempo y quizás un producto que tiene que salir muy temprano para llegar al sitio donde tiene que llegar? Mira, a mí me pareció un reto porque yo nunca trabajé en una panificadora haciendo panes al mayor. Fue mi primera vez. Y, o sea, para mí fue todo muy distinto. Okay. Incluso la adaptación, o sea, me costó unos mesecitos adaptarme a la gran cantidad de baches que tienen ahí. Sin embargo, tú lo agarras como que rápido, pues, porque incluso ya tú tienes un conocimiento y ya, pero, ¿sabes? La cantidad de harina, los muchachos, cuando yo llegué ahí, y no, o sea, no había una fórmula panadera, era todo por ingredientes, era doblar la receta, era así. Entonces, tuviste que trabajar, digamos, desde cero a generar fórmulas, a generar toda una línea de producción, hacerlo poco a poco, y la verdad que, o sea, yo aprendí muchísimo ahí. Obviamente los métodos que nosotros vemos en la escuela no utilizas prácticamente nada. Okay. Porque todo lo utilizas industrializado, utilizas proofer, utilizas las levaduras que utilizas pueden ser instantáneas para que crezca más rápido. La margarina que utilizas es margarina industrial. Los métodos de hojaldrado son diferentes. Yo hablaré en otro capítulo con eso, pero es totalmente diferente a lo que tú puedes aprender en la escuela. Ok. ¿Qué más? ¿Tenemos algo que hablar? Yo creo que, no sé. Cubrimos bastante, ¿no? Tú me dices. Me queda pendiente que en otro momento nos des la receta de las margaritas. Que no sé si llamarlo directamente a La Roca o si no las puedes. Oye, esto es muy rápido. Okay. La anécdota. Vi a La Roca promocionando su tequila. Okay. En Instagram. Okay. Vi cómo hacía las margaritas y yo lo traté de hacer. Incluso creo que la primera vez que lo hice, bueno, no, se lo hice a Vanessa primero y después lo hicimos en tu casa. Y encantado. Están buenísimas. De hecho, hicimos de mango, normales, de limón y de fresa. Y de fresa. Y quedaron, y ahí ya se quedó la receta. Ronald, la panita. Dale, pana. Sí, gracias por acompañarnos. Espero que sea la primera de muchas. Y bueno. Después tocamos otro tema. A mí me gusta hablar mucho de hojaldre. Hojaldre a mí me encanta también. Bueno, y nos vamos a despedir con la última frase. Esto es Gastro Talk, la mesa está servida y esperamos que nos veamos en el próximo capítulo.